Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre el ejercicio de la patria potestad y sus efectos en la sucesión en el estado de Yucatán. Dentro de este video abarcaremos el concepto de la patria potestad, características de la patria potestad, aplicación de la patria potestad y los efectos negativos de la patria potestad en el enfoque de la sucesión. Esperemos que este video sea de su agrado. A continuación, los dejamos. La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en la legislación civil y o familiar sobre los hijos y sus bienes. Implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer a la protección y el desarrollo integral de los hijos menores. En el ejercicio de la patria potestad y de la custodia de los hijos existen dos clases de interés: el moral y el material. El primer interés es referido a la asistencia formativa y el segundo a la asistencia protectiva. Dichos intereses se pueden resumir primordialmente en la finalidad de que en el interés de los hijos se les provea de la más sana, completa y eficiente formación espiritual y psicofísica, social, ambiental y afectiva para un desarrollo integral, lo cual requiere del buen ejemplo de los padres. En las relaciones entre ascendientes y descendientes, siempre deberá regir el respeto y la consideración mutua, cualquiera que sea la edad, estado o condición de los que ejercen o de los sujetos a ella. Se debe evitar que, en el ejercicio de la patria potestad, se generen por parte de los ascendientes actos de manipulación y alienación parental encaminada a producir rechazo, desmalización o violencia contra el otro progenitor. Se entiende como interés o perdón en infancia o del menor la prida se ha de darte los derechos de las niñas, los niños, que los adolescentes son los siguientes aspectos: el acceso a la salud física, mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. Algo importante en cada niño, ya que al tener una buena salud física, mental, hace que no tenga problemas, que no desarrolle ciertos traumas de pequeño, así como al tener una buena alimentación balanceada con la salud física, ya que como sabemos en México tenemos el cuarto lugar de obesidad infantil, algo que debe cambiar por completo, ya que eso quiere decir que tenemos una educación alimenticia pésima. Y también dice, y educación que fomente su desarrollo personal. Este desarrollo personal es que empieza a darse cuenta de qué es lo que le gusta, qué le llama la atención y cuáles son sus aspectos que le llaman la atención más que nada. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. Al igual que el anterior, es importante que el niño o niña adolescente no tenga en su casa violencia familiar, aunque no sea de forma física, tampoco de manera verbal, ya que al igual que como se dijo hace poco, tener violencia verbal es algo gravísimo, igual que el físico, ya que puede desarrollar ciertos traumas que en su futuro puede que le afecten de manera muy grave. Establecer un ambiente de respeto es muy importante, que no se juzgue, que haya respeto. Esto de que haya un ambiente de respeto es algo con educación, que se vea que hay educación en esa casa. Aceptación, que cualquier decisión que tome el adolescente respecto a su personalidad, que no sea juzgado, que no sea visto con malos ojos. 3. El desarrollo de la estructura de personalidad con una adecuada autoestima libre de sobreprotección y efectos punitivos. Muy importante que ahora todo niño, niña, adolescente crece con una autoestima fuerte, ya que hoy en día pues hay muchos casos de que los niños adolescentes los afectan, y pues es muy importante trabajar ese aspecto. Libre de sobreprotección, que los padres no sean tan sobreprotectores, ya que de alguna forma están haciendo que su
su vida sea un engaño, ya que cuando se dé cuenta que el mundo real no es así, pues se van a llegar a un gran fraude. Y 4, al fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo con la edad y madurez psicológica y emocional. Muy importante darle esta pequeña carga de responsabilidad y tomar decisiones de acuerdo a su edad sin afectar su psicología, su estado mental, su psicología. Al darle cierta responsabilidad de tomar decisiones, sabrá cómo tomar sus mejores decisiones en un futuro. Es algo muy importante, muy inteligente de trabajar. Hola, me llamo Cristian Alejandro Quijano Díaz y me tocó las características de la patria potestad. Bueno, teniendo en cuenta que la patria potestad se tiene que ejercer por los papás con el fin de cuidar de sus hijos, que no carezcan de alimentos, que también tengan enseñanzas, una buena salud y sobre todo un cariño. También el papá como la mamá tienen las mismas obligaciones de derechos y deberes con sus hijos. Pues ¿a qué se refiere esto? Pues a la presentación general y administración de los bienes de los hijos menores de edad, o por el hecho de que sean padre o madre, siempre tendrán la potestad sobre los hijos. Ahora sí, teniendo en cuenta sus características, en estas se encuentran los que se deben aplicar exclusivamente en la protección de los menores no emancipados. Otro está que debe ser ejercida personalmente por la madre o por el padre. También están obligados, pues los padres tienen la patria potestad, a no ser que la misma ley los prive de la patria potestad o los termine excluyendo de su ejercicio. También la patria potestad se termina aplicando exclusivamente como un régimen de protección a los menores no emancipados. Y por último podemos encontrar que también es personal o intransmisible, porque son los padres quienes deberían ejercerla, a no ser que la misma ley nos excluya de su ejercicio. Sería todo por mi parte. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en el ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado, en el orden que el juez determine, tomando en cuenta las circunstancias del caso. En la aplicación de la patria potestad es el padre en el cual se le pide que su ejercicio constantemente esté conforme con la personalidad de los hijos y del interés de los menores, y se consagran como el criterio importante del orientador, cuidador, educador. Asimismo, se muestra que se señala en la primera sala de la patria potestad, que en la actualidad tiene un carácter de función tutelar, el cual está establecido en que se beneficien los hijos. La patria potestad se termina por la muerte de quien o quienes le ejercen, si no hay otra persona en quien recaiga, por haber alcanzado el descendiente la mayoría de edad, y como tercer punto, la entrega en adopción que realicen los progenitores o abuelos biológicos del descendiente. Pérdida de la patria potestad. La patria potestad se pierde por resolución judicial 1. Cuando quien o quienes la ejercen son condenados expresamente a la pérdida de ese derecho o por la comisión de delitos graves. Como punto número 2, en los casos de divorcio o nulidad de matrimonio, cuando así lo determine el juez en la sentencia. Como tercer punto, cuando por las costumbres ilícitas de quien o quienes le ejercen, malos tratos u abandono de sus deberes, pueda comprometerse la salud, seguridad o la moralidad de los descendientes. Como número cuarto, con quien o quienes la ejerzan,
Dejen de convivir injustificadamente con las niñas, niños o adolescentes. Los abandone o deje en custodia para su cuidado en algún centro asistencial público o privado o en casa particular por más de 60 días naturales y tratándose de expósitos después de 7 días naturales. Número 5. Por la exposición o abandono que hicieren de sus descendientes los titulares de este derecho, siempre que se prolongue por más de 2 meses. Y como sexto y último, en los casos de violencia familiar cometida contra de las niñas, niños y adolescentes sujetas a la patria potestad. Efectos negativos de la patria potestad en el enfoque de la sucesión. Pongamos por ejemplo a dos sujetos. Juan es el hijo de Pedro. Juan atenta contra la vida de Pedro, pues sabe que él es uno de los herederos. Al hacer esto, entra el artículo 612 del Código de Familia del Estado de Yucatán, el cual nos dice que son incapaces de adquirir por testamento o por sucesión legítima el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, o hermanos, así como cualquier otro delito intencional en contra del autor de la sucesión que merezca pena de prisión. De igual manera, los ascendientes respecto de los descendientes abandonados por ellos. Como tercero, los ascendientes que abandonen o prostituyeran a sus descendientes, atentaren contra su pudor o corrompieran a estos cuando traten de heredar a los ofendidos. Como sexto, el cónyuge o concubina o pariente del autor de la sucesión, habiendo tenido la obligación de darle alimentos, hubiese omitido injustificadamente el cumplimiento de esta carga. De igual manera, los parientes del autor de la sucesión que no pudieron cumplir con su obligación alimentaria por no tener trabajo ni recursos no se hubiesen ocupado por lo menos de hacerlo recoger en establecimiento de beneficencia. Existe el perdón al ofensor. En el artículo 613 del Código de Familia del Estado de Yucatán nos dice: en todos los casos en los que la parte agraviada por cualquiera de las causas expresadas en el artículo anterior otorgue perdón al ofensor, éste recobra el derecho a sucederlo, siempre que el perdón conste en declaración auténtica o por hechos indubitables. Esto quiere decir que siempre y cuando la persona agredida, en este caso Pedro, perdone a Juan por haber intentado atentar contra su vida, podría recuperar el derecho a ser un heredero. Pongamos otro ejemplo en el caso de los alimentos. Digamos que Juan hace su testamento, pero no deja alimentos o no deja cierta parte del testamento para un hijo que tiene fuera, un hijo menor que tiene fuera del matrimonio. Entonces, aquí es donde entra el artículo 652 del Código de Familia del Estado de Yucatán, el cual nos dice: el testador debe dejar en su testamento alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes. 1. A los descendientes respecto de los cuales tenga la obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte. Número 2. Al cónyuge superstiste cuando esté impedido para trabajar y no tenga bienes, en tanto no contraiga matrimonio o sea una en concubinato. El tercero, a la persona con quien el testador haya vivido hasta su muerte, cumpliendo los requisitos, el plazo o la condición a que se refieren los artículos 201 y 202 de este código. Cuarto, a los descendientes cuando este derecho se hubiera establecido ante la muerte del testador. Y quinto, a los hermanos y demás parientes colaterales dentro del tercer grado, siempre que la obligación alimentaria se hubiese constituido antes. De igual manera, en este apartado entra el artículo 286, que son las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad. Las personas que ejerzan la patria potestad sobre otra tienen la obligación de protegerla y educarla convenientemente de acuerdo a sus propias convicciones, religión o moral, además de observar una conducta que sirve de buen ejemplo. En caso necesario, instituciones y autoridades estatales deben brindar apoyo en los casos que proceda. Y hemos llegado al final del video.
Esperemos que los temas que hemos presentado hayan servido para reforzar sus conocimientos, o de no conocer el tema, esperamos que esto haya podido hacer que ustedes entiendan un poco más respecto a este tema. Sin más que decir, nosotros nos despedimos y muchas gracias por ver.